Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 17 de abril, lunes de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes leemos, o continuamos mejor dicho, con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 al 31. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene por medio del Espíritu Santo, y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos del Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Es preciosa la escena que acabamos de leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro y Juan ya son liberados de esta prisión a la cual los habían metido para acusarlos de nada, a raíz de que han curado a un paralítico de nacimiento. Vuelven con sus compañeros, con los discípulos, y les cuentan lo que habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos, que era lo que les habían dicho. Les habían prohibido anunciar, predicar, enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan dijeron: no podemos obedecerlos. Se los dijeron con claridad. Y no pudieron hacer nada más sino soltarlos porque no había ningún delito, ninguna acusación. ¿Cuál era el delito de haberle dado la salud a un lisiado, un paralítico de nacimiento? Y entonces nos dice que todos realizan una oración que es preciosa, una oración que se dirige al Padre. Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David nos dijiste: los pueblos se amotinan, hacen planes torpes. ¿Cuáles son los planes torpes? Querer luchar contra Dios, querer ir en contra de la ley de Dios. Ahí donde tú ves una nación que quiere ir en contra de Dios, sus planes son torpes, porque nunca van a vencer a Dios, nunca van a desarraigar a Dios de su creación, del mundo, nunca van a quitar la fuerza del Espíritu Santo que está sobre aquellos que efectivamente deciden creer al Señor. Se sublevaron los reyes, los príncipes de este mundo y se aliaron contra el Señor. Igual como lo hicieron en esta ciudad, en Jerusalén, cuando se aliaron Herodes y Poncio Pilato. Lo hicieron con los paganos y el pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué se aliaron estos que eran normalmente enemigos? Poncio Pilato no se llevaba con Herodes. Sin embargo, nos dice el Evangelio que a partir del Viernes Santo,
del viernes de la Pasión, se hicieron amigos. Los príncipes de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, no eran amigos de Poncio Pilato y sin embargo se sometieron a él. Y se sometieron además diciendo que su único rey era el César. ¿Por qué unirse de este modo? Por el enemigo común, que era Jesús. Pero ese enemigo común era el ungido de Dios. Y a través de este tremendo mal, ¿qué se hizo? Solo se cumplió la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Y entonces, ahora los discípulos de Jesús, así como se ha visto que Cristo triunfó en la cruz, venciendo después a la muerte, ahora, Señor, mira las amenazas que hemos recibido y concédenos a nosotros, tus siervos, anunciar tu palabra con toda valentía. ¡Qué oración más preciosa! Concédenos anunciar tu palabra con toda valentía. Qué bonito decírselo al Señor: Señor, que yo sea valiente para anunciar tu palabra, que yo no sea temeroso, que no me deje llevar por el miedo a la hora de anunciar tu palabra. Extiende tu mano para realizar además curaciones, señales y prodigios en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que esa valentía se incremente todavía más viendo los prodigios del Señor. ¿Cómo responde Dios a esta oración? Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, llenándolos del Espíritu Santo, y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Qué precioso es darnos cuenta que este es el único modo en que podemos efectivamente cambiar cualquier situación, anunciando la palabra de Dios con valentía. Ahí donde hay temor, ahí donde hay miedo, ahí donde hay vergüenza, ahí donde se especula, no, es mejor no hablar directamente de Dios, mejor hablemos de valores, mejor hablemos de no sé qué, mejor demos la vuelta. Ese no es un anuncio valiente. Ese no es un anuncio valiente. Oye, muchas veces podemos ver ciertas plataformas donde se trata de comunicar el Evangelio, pero de una manera escondida. No hay que esconder a Cristo. Cristo tiene que estar en la punta de nuestra boca. Dios tiene que estar en la punta de nuestra boca siempre. Si sentimos vergüenza, no, es que yo voy a lograr mejores resultados si no hablo directamente de Dios, si lo hago por acá, si lo hago por allá. Hermano mío, no es el modo. No es el modo que nos muestra el Evangelio. Fíjate en esta oración. Delante de las amenazas, los vamos a meter preso, los vamos a matar como matamos a Jesús. Bueno, Señor, danos valentía. Danos valentía para poder proclamar verdaderamente la palabra sin temor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa
con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. En esta segunda semana del tiempo de Pascua entramos ya a una lectura del Evangelio distinta al momento de la resurrección. Hemos pasado ya la octava de Pascua, donde nos hemos dedicado a ver efectivamente todo lo que sucedió a raíz de la resurrección del Señor. Retomaremos el tema cuando nos acerquemos a los 40 días de la resurrección, cuando contemplemos la ascensión de Jesús a los cielos. Y ahora comenzamos a ver los frutos de esa resurrección del Señor, de esa ascensión del Señor a los cielos, que van a ser los sacramentos. Y entonces nos vamos al capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que es el capítulo que dedica San Juan a explicar en profundidad la doctrina del bautizo. ¿Qué es importante entonces para hacer una buena lectura? Saber esto. Voy a leer el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. ¿De qué me van a hablar? Del bautizo. Todo lo que estoy leyendo hace referencia al bautizo. Si yo me leo el capítulo 3 y no pienso en el bautizo, sería lo mismo que leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que nos habla de la Eucaristía, y nunca ver la Eucaristía. Entonces, perdí toda la lectura, no tuvo ningún sentido la lectura. ¿Cómo empieza el capítulo 3? Estamos al inicio, versículo 1 hasta el 8. Se nos presenta a este personaje Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Un fariseo, hombre principal entre los judíos, es decir, un hombre, en primer lugar, muy bien educado, con una muy buena educación y con una muy buena posición social, económica, religiosa. Nicodemo va a aparecer 3 veces en el Evangelio. 3 veces. Va a aparecer en este momento, va a aparecer después en una reunión del Sanedrín llamando la atención de lo que están hablando y de lo que están decidiendo, y finalmente aparece junto a José de Arimatea, que es el que pide el cuerpo de Jesús y lo acompaña para ir a enterrar a Jesús. Esas son las 3 apariciones en el Evangelio de Nicodemo. Ahora viene Nicodemo a ver a Jesús. ¿Pero cuándo lo hace? De noche. Fíjate qué importante unir esta lectura con lo que hemos leído en la primera lectura, en donde los discípulos piden valentía. ¿Por qué? Porque hay un motivo por el cual Nicodemo va de noche. No quiere que lo vean a la luz del día. Quiere acercarse a Jesús, quiere manifestarle su deseo de estar cerca de él, de reconocerlo efectivamente como maestro, pero todavía no tiene esa valentía. Mira cómo va a transformarse la vida de Nicodemo, que al final del Evangelio, cuando el Señor ha sido crucificado y está muerto, ahí tiene la valentía que no tuvieron los discípulos, de estar ahí en su sepultura, de vincularse con Jesús en el peor momento, en el momento en que parecía el derrotado. Va de noche y comienza diciendo: Maestro, sabemos. ¿Quiénes sabemos? Quiere ocultarse en el plural. Sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Por qué? Simple, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo, por tanto, es un hombre que se muestra sumamente pragmático. Hay una claridad. Mira, los milagros que hace este hombre son tremendos. No es un enviado de Satanás. Este es un enviado de Dios. Nadie puede hacer estos signos si Dios no está con él. Y por eso me he atrevido yo a acercarme. Jesús como que no le para bola a lo que le dice Nicodemo y le lanza de inmediato la necesidad de una transformación absoluta, radical. Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa? Quien no renace no puede salvarse. Quien no renace no puede salvarse. Ahora, este renacer va a tener una doble connotación que se une en una sola. ¿Por qué? Nicodemo entiende la radicalidad con la que está hablando Jesús.
la literalidad con la que está hablando. Y fíjate lo que le pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre viejo como yo renacer? ¿Cómo puede nacer de nuevo un hombre viejo como yo? Fíjate la mentalidad de Nicodemo. Ha entendido las palabras del Señor y las ha entendido perfectamente, literalmente. ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso es imposible. ¿Y qué es lo que llama la atención? ¿Cómo Jesús no le dice, no, pues Nicodemo, yo estoy hablando de una cosa así figurativa, fantasiosa, yo estoy hablando de un evento bonito en que te vas a tomar una foto y te van a echar un poquito de agüita y no sé qué, pero para representar un cambio de corazón? No, el Señor sigue en la misma línea literal que ha tomado Nicodemo. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando literalmente de un renacer. Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que aquel que no se bautiza no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el bautizo es literalmente un renacer. No un renacer físico, sino un renacer espiritual. Nosotros, por nuestra naturaleza, somos hijos de nuestro papá y de nuestra mamá. Esa es nuestra naturaleza, la naturaleza humana. No somos hijos de un burro, no somos hijos de un gato, no somos hijos de un caballo. Somos hijos de un ser humano, de dos seres humanos que se han juntado en el amor para procrear. Esta es la raza humana. Sin embargo, ¿qué sucede en el bautizo? En el bautizo yo me convierto en hijo de Dios. Eso es algo que no me pertenece por naturaleza. Yo por naturaleza no puedo decir yo soy hijo de Dios. No, tú eres hijo de tu papá y de tu mamá. Y entonces, ¿por qué decimos que somos hijos de Dios? Porque a través del bautismo hemos participado de un renacer profundo y verdadero. Físico, no físico, espiritual. Pero espiritual no significa menos real o menos substancial. Me he convertido en una nueva criatura, en un nuevo ser. Ahora soy hijo de Dios. Es precioso. Precioso como el Señor le dice esto con tanta claridad. Lo que nace de la carne es carne. Lo que te ha dado tu naturaleza, eso es lo que te ha dado tu naturaleza, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Y esto es lo que sucede en el bautizo. Por tanto, no te extrañes que te haya dicho tienen que renacer de lo alto. Pero no entiendo cómo va a ser esto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Hay cosas que no puedes ver, pero que puedes conocer. La gracia que vas a recibir en el bautizo no la vas a ver, pero eso no hace que no sea real. Por eso, en el bautizo, renacemos y nos convertimos en hijos de Dios. Pero eso significa además otra cosa, que efectivamente el hombre tiene la capacidad de renacer, de volverse a crear, de cambiar. Qué precioso entender lo que le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, sí, tú eres un viejo, pero puedes ser distinto. Y Nicodemo va a cambiar, como ya decíamos. Como ya decíamos, ahora ha ido a buscar al Señor en la noche. Después va a dar la cara por su Señor pidiendo su cuerpo. Delante de la muerte del Señor no va a tener ni miedo ni vergüenza. Qué precioso entender lo que nos está diciendo el Señor y va a profundizarlo todavía más para explicar con plenitud lo que significa el bautizo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.